Buenos días, estimados alumnos. Yo soy José Tomás Alvarado, soy el profesor de la sección 4 del curso de Verdad y Certeza, FIL 217C. Y me alegra mucho que estemos iniciando este semestre, esta asignatura. El objetivo que tengo hoy día es explicarles a ustedes en términos generales qué es lo que vamos a estar haciendo durante el semestre, eh, cuáles son las evaluaciones centrales, cuáles son los temas fundamentales, y bueno, por supuesto también considerar cualquier tipo de duda que tengan ustedes, cualquier pregunta que tengan. La modalidad de funcionamiento que vamos a tener va a ser que vamos a tener las sesiones en el horario de clase normal, o sea, en módulo 1, martes y jueves. Normalmente no es 1 hora 20, lo hago rara vez, llega a 1 hora, es un poco menos de 1 hora, 50 minutos a 1 hora. Después las sesiones quedan grabadas tanto en la nube, en Zoom, por tanto si ustedes van a la plataforma Canvas van a poder verlas nuevamente, como también yo las subo a un canal de YouTube donde ustedes también pueden verlo. Así que las lecciones que vamos haciendo van a quedar disponibles. Debo decirles también que en el canal de YouTube quedaron grabadas las lecciones del semestre pasado, ¿no? Entonces ustedes van a poder ver ahí, por ejemplo, todas las lecciones que tuvimos el semestre pasado. Pero no se confíen porque no va a ser lo mismo lo que voy a hacer este semestre que el semestre pasado, ¿de acuerdo? Bueno, hay algunas cosas que van a ser más o menos igual, pero bueno, ya les contaré el énfasis que pretendo darle en este semestre con la experiencia de haber tenido el semestre pasado y haberme dado cuenta del tipo de intereses o de cosas que en principio me parece que son para ustedes más importantes. Voy a compartirles pantalla con... bueno, yo soy pésimo para estas cosas de presentaciones de PowerPoint, pero por lo menos esta primera les hice una y se las voy a compartir para contarles algunas cosas de manera más ordenada. ¿Okay? Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo este semestre? El curso tiene por objetivo la introducción a ciertas cuestiones filosóficas fundamentales y la comprensión de ciertos conceptos filosóficos fundamentales que tienen que ver con nociones como verdad, justificación, conocimiento, ciencia. Esto es, se trata de conceptos que tienen que ver con la base de nuestra racionalidad, que se encuentran naturalmente también en la base y que son el fundamento de la empresa racional de tratar de descubrir en cómo es el mundo a partir de la ciencia natural. ¿Bien? Y para eso entonces vamos a estarnos concentrando en tratar de comprender, uno, ciertos conceptos fundamentales y en segundo lugar cierto tipo de problemas centrales. Los temas que vamos a estar viendo son temas que usualmente aparecen como problemas de teoría del conocimiento en muchos casos, en otros casos se los designa como epistemología, o sea, teoría o discurso acerca de la episteme, que en griego es el término que nosotros traducimos hoy día por ciencia y a veces conocimiento, y también filosofía de la ciencia. O sea, algunos contenidos que vamos a estar considerando tienen que ver más bien con filosofía de la ciencia que propiamente con filosofía del conocimiento general. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿No? En la tradición filosófica occidental, ustedes pueden encontrarse que siempre ha existido un cuestionamiento acerca del conocimiento, la verdad y la ciencia. Aunque claro, lo que entendemos hoy día por ciencia no es algo que uno encuentre muy claramente diferenciado
sino hasta el siglo XVII, XVIII más bien, hay que decir, ¿ok? Pero la pregunta por el conocimiento es una pregunta que ustedes encuentran desde el comienzo del pensamiento racional, pensamiento filosófico, por lo menos en Occidente. También uno se encuentra con cosas parecidas en las tradiciones de pensamiento, qué sé yo, indio, y también uno se encuentra con cosas semejantes en la tradición de pensamiento chino, y etcétera, ¿no? O sea que tiene que ver con motivaciones universales de cualquier ser humano bien pensante, que junto con tratar de comprender cómo son las cosas, se pregunta reflexivamente acerca de por qué razón creo yo saber ciertas cosas que creo saber, o a lo mejor por qué no las sé realmente, ¿no? Bueno, en lo que nos interesa a nosotros, la cuestión central es que en el siglo XVII en particular, ¿no? Se produce un cuestionamiento eh, sobre la naturaleza del conocimiento que tiene cierta radicalidad que no había tenido en épocas anteriores. Entonces, en particular, como les digo, en el siglo XVII uno puede rastrear que se produce este cuestionamiento y de alguna manera nosotros hasta el día de hoy somos herederos de ese cuestionamiento. Si ustedes quieren, el surgimiento de lo que conocemos como modernidad, la época moderna, ¿no? En la cual nos encontramos, aunque uno quiera colocarle nombre, como diciendo, no, si en realidad hay estas cosas que hemos superado, etcétera, pero somos herederos de esa tradición. Bueno, en la inauguración de esa tradición está en su raíz un cuestionamiento, un poner en duda, un examinar críticamente nuestras alegaciones de que conocemos cosas sobre el mundo, de que sabemos cosas acerca de los gatos y de los planetas y de etcétera, ¿no? Etcétera. O sea, lo que ustedes quieran. Esto es, hay ciertas razones que son aducidas por filósofos, pero después lo voy a contar. Son filósofos muy interesantes porque son filósofos que al mismo tiempo son los fundadores de la ciencia moderna, ¿verdad? Bueno, hay un cuestionamiento acerca de la validez y el alcance de nuestro conocimiento. Y posteriormente, o sea, más o menos con una distancia que son un siglo, 100, 150 años, es que este cuestionamiento acerca de nuestra capacidad para acceder a una realidad independiente se convierte ahora en un cuestionamiento acerca de la idea de una realidad independiente. O sea que no se trata en estos filósofos, como vamos a explicar en su momento, no es simplemente de que tenemos una dificultad para acceder a algo que nos excede, que está fuera de nosotros y a la cual tenemos que tratar de alcanzar, sino que esas mismas razones llevan a decir que realmente no hay algo así como una realidad exterior a nosotros, que exista con independencia de nosotros y respecto a la cual tengamos un problema para acceder. O sea que el problema planteado originalmente llega a convertirse en una dificultad para la inteligibilidad de la idea de un mundo objetivo compartido. Y ustedes pueden ver aplicado que cuando en el siglo XX, en el siglo pasado, hay una gran reflexión sobre la naturaleza de la ciencia. Por supuesto, también había existido esa reflexión antes, pero por decir, una disciplina como filosofía de la ciencia, como una disciplina específica, adquiere importancia especialmente en el siglo XX. Y ese cuestionamiento que ustedes encontraban en épocas anteriores, ahora se ve, por decirlo así, replicado respecto de la ciencia. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en este semestre va a ser, de alguna manera, introducirnos en estos problemas filosóficos, lo cual, por supuesto, es una manera de entender la fundamentación o los motivos por los cuales nosotros estamos justificados o no en, por ejemplo, hacer ciencia natural. Ustedes, me imagino, tendrán cursos de, no sé, física, digamos, ¿no? O en el caso de la matemática esto sucede también de otra manera, pero también sucede, ¿no? Entonces, la cuestión es, a ver, ¿tenemos conocimiento de estas cosas de las cuales alegamos tener conocimiento?
Y si tenemos conocimiento, ¿cuál es el alcance de ese conocimiento? ¿Podemos confiar en los resultados de la ciencia natural? Eh, Bien, entonces vamos a agrupar las actividades de este semestre en tres grandes unidades que paso a describirle y que si ustedes se van a dar cuenta que más o menos sigue el itinerario de esta problemática general que es el objeto del curso. Una primera unidad va a estar concentrada en la noción de verdad. ¿Sí? No vamos a estar considerando el problema epistemológico acerca de cómo es que uno puede llegar a saber que algo es verdadero, sino que vamos a hacer una pregunta previa, una pregunta acerca de qué es la verdad. Y por supuesto es un problema filosófico muy importante, extremadamente importante. Entonces, vamos a estar dedicados un buen tiempo a considerar la naturaleza del concepto de verdad. Vamos a estar discutiendo en primer lugar sobre algunas ideas básicas que son compartidas por todos los filósofos que están discutiendo sobre el tema, o sea que son, como por decir, terreno neutral antes de entrar en discusiones más específicas. Y una vez que hayamos cubierto ese terreno neutral, del cual se pueden aprender muchas cosas, muchísimas cosas, mucho más de las que uno originalmente o inicialmente podría estar sospechando, vamos a estar viendo distintos tipos de teorías acerca de la naturaleza de la verdad. En la tradición ustedes encontrarán que hay, por ejemplo, una gran familia de concepciones que piensan que la verdad tiene que ver con cierta característica o cierto rasgo que tiene un sistema de proposiciones que están conectadas entre sí de una cierta manera. Esa tradición se llama la tradición que concibe la verdad como una forma de coherencia de un sistema de proposiciones y que tiene que ver con la conexión sistemática de las proposiciones entre sí. Otra gran tradición tiene que ver que sostiene que la verdad de una proposición tiene que ver con su conexión o su enganche con una realidad independiente. ¿Bien? Entonces, estas dos grandes tradiciones, esta explicación que le estoy dando aquí es extremadamente gruesa, imprecisa, o sea, en fin, ustedes después se van a dar cuenta que, en fin, esto hay que darle mil precisiones, ¿no? Pero si no voy a colocarlo de manera gruesa, tenemos una tradición, por decirlo así, en donde la verdad tiene que ver con algo por lo cual nosotros estamos, por decirlo así, en contacto o tratando de acceder a algo que nos excede, nos supera, ¿no? La realidad completa. Y por otra parte, tenemos una tradición donde la verdad tiene que ver con algo que no es una confrontación con algo a lo cual tratamos de acceder, sino que tiene que ver con una característica de sistemas de proposiciones. ¿Okay? Bueno, estas dos tradiciones que voy a hacer cuando veamos este tema vamos a verlo con muchísima más precisión de lo que le estoy diciendo ahora, pueden ser agrupados como teorías realistas de la verdad o teorías que no son realistas de la verdad y que en la discusión filosófica contemporánea han sido denominadas teorías antirrealistas de la verdad. ¿Bien? Ahora, vamos entonces a considerar estas dos grandes familias de teorías, de las cuales esto que les estaba contando son ejemplos paradigmáticos. Uno se llama la teoría llamada de la correspondencia o adecuación de la verdad, y la otra es la teoría de la coherencia, que es un ejemplo muy característico de una teoría antirrealista de la verdad. Pero no es la única, ¿no? Por eso que vamos a estar considerando familias de teorías sobre la verdad y vamos a estar viendo, a propósito de estas cuestiones, algunas ideas centrales acerca de los fundamentos de la lógica. ¿Okay? Porque la lógica tiene que ver, quizás no únicamente, pero una medida muy importante, con la verdad y lo que hace que las proposiciones sean verdaderas, las condiciones de verdad de las proposiciones y cómo las condiciones de verdad de ciertos conjuntos de proposiciones nos imponen que otras proposiciones también tienen que ser verdaderas, si es que las primeras lo son, etc. ¿no? Cada unidad va a tener asignadas ciertas lecturas. ¿Okay?
obligatorias. Por supuesto, ustedes pueden leerse muchas otras cosas más, ¿no? Pero esas lecturas son lecturas que importa que ustedes comiencen a hacerlas luego. ¿Ven? O sea, una advertencia importante sobre el curso es que las cuestiones filosóficas requieren cierta maduración. O sea, esto no es cuestión simplemente de que ustedes, qué sé yo, el día antes, por ejemplo, así como así como ahora la gente hasta que se pone a hacer estas maratones en que ven una serie, por ejemplo, en todos los capítulos de la serie, qué sé yo, ¿no? En Netflix, y se pasa el día viendo. Entonces, no piensen ustedes que les va a ir bien este curso si el día antes ustedes se ponen a ver todos los videos, digamos, con las lecciones, y que con eso van a salvar. ¿Está bien? No, hijo, no, eso no, no les recomiendo eso. ¿Bien? Requieren cierta maduración las cosas filosóficas. Tienen ustedes que reconstruir ese camino de pensamiento por ustedes mismos. Entonces, cuando digo conviene hacerlas con tiempo. Ahora, ¿cuáles son las lecturas que están asociadas a esta primera unidad? Que es lo que vamos a comenzar a ver. O sea, hoy día quizás no, pero no sé, el jueves, digamos, ya partimos. En primer lugar, van a leerse las meditaciones 1 y 2 de las meditaciones metafísicas de Descartes. Descartes es este filósofo de la del siglo XVII, el que inaugura este punto de vista en donde se cuestiona el conocimiento, y que hace incide en una transformación muy profunda del pensamiento filosófico occidental, para bien o para mal. Para mucha gente esto es para mal, digamos, ¿no? Otros no, piensan que fue para bien, pero bien. Y en una obra que es quizás su obra más importante, se llama Las Meditaciones Metafísicas, que está dividida en 6 meditaciones metafísicas. Cada meditación metafísica son, qué sé yo, unas páginas, no es muy largo el texto. Entonces lo que quiero que ustedes se lean son las meditaciones 1 y 2, las primeras 2. ¿Okay? No es mucho esto en lectura, pero son textos muy centrales, entonces por eso que es importante que ustedes los conozcan. Lo que segundo que se va a leer es de un libro manual que se llama Propedéutica Lógica Semántica, de Tugendhat y Ursula Wolf. Son todos alemanes. Los primeros 4 capítulos. Estos capítulos tienen que ver sobre todo a una introducción a nociones centrales de la lógica. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que es la validez lógica? ¿Qué es una relación de consecuencia lógica? ¿En qué consiste el principio de no contradicción, por ejemplo? ¿Y por qué es tan importante? Claro, el principio de no contradicción no es una cosa que nosotros vamos a estar discutiendo mucho, pero ustedes se van a dar cuenta que sí vamos a estar discutiendo de otro principio que está bastante cercano a este, que es el principio de tercio excluso. ¿Okay? Bien. Y van a leerse también el capítulo 7 del libro de Susan Haack, Filosofía de las Lógicas. El capítulo 7 es un capítulo que hace una presentación bastante buena sobre teorías de la verdad. Entonces, es un buen complemento a lo que yo voy a estar explicando. Ahora, el enfoque que le da Haack no es exactamente el enfoque que voy a estar dándole yo. Hay una forma de agrupación que yo prefiero, me parece más razonable, de las teorías de la verdad, que no es exactamente el mismo que utiliza Haack, pero ustedes van a ver que es bastante útil, ¿no? Después les haré otras observaciones sobre el texto de Haack, porque le dedica mucho tiempo a una cosa que se llama la teoría semántica de la verdad de Tarski, que requiere bastantes prevenciones. De entrada puede resultar un poco extraña, pero ahí les voy a explicar. Bien, entonces eso va a ser la primera unidad. ¿Bien? La segunda unidad va a estar centrada en considerar la naturaleza y el valor de la ciencia. Diría que esta es la principal variación que vamos a tener respecto del semestre pasado. Por si acaso alguno de ustedes, ahora que quieren comenzar a ver los videos del semestre pasado. ¿Okay? Entonces, en el semestre pasado yo esto lo dejé para el final y le asigné menos importancia. Pero la verdad es que a lo mejor me equivoco con esto, qué sé yo. Pero la impresión que he tenido es que, dado el tipo de orientación que tienen ustedes, es más importante concentrarse en estas discusiones acerca del valor de la ciencia antes que discusiones generales acerca de epistemología más general. ¿Okay? Entonces, o mejor dicho, la idea va a ser
Esas cuestiones de epistemología general, que son importantes, vamos a estar viéndolas, pero bastante más aterrizadas a problemas acerca de la justificación y la naturaleza del conocimiento científico. Bien, entonces, vamos a darle prioridad como segunda unidad y darle más tiempo, por tanto, a la consideración acerca de la naturaleza de la ciencia. Les adelantaba que en buena medida los cuestionamientos acerca de la ciencia son cuestionamientos que provienen de ese cuestionamiento más general que se hace al valor general de nuestro conocimiento. Bien, pero eso se viene aplicado, ¿no? Si para nosotros ciencia, de hecho, en nuestra cultura viene a ser el modelo, el paradigma de conocimiento. Por supuesto, no uno no puede decir que es la única forma de conocimiento, pero si uno quiere buscar la forma más sólida, más clara de conocimiento, perseguido de la manera más rigurosa, metodológicamente consciente, bueno, es la empresa de la ciencia, con todas sus múltiples ramas y disciplinas y variedades, etc. Entonces, el cuestionamiento de la ciencia es un cuestionamiento al conocimiento. Bien, ¿y cuáles son los problemas que aquí vamos a estar discutiendo? Tienen que ver con, uno, qué es ciencia y qué no es ciencia. ¿Cuál es el principio que permite delimitar lo que es propiamente científico de lo que es algo que quizás tiene la apariencia de ser ciencia, pero no lo es, ¿no? Es una pseudociencia, como han dicho muchos autores, ¿no? Entonces, y abunda la pseudociencia. En fin, no tengo por qué yo, en fin, no es necesario estar dando ejemplos aquí de cosas pseudocientíficas que andan por ahí dando vueltas, pero o sea, un tema tiene que ver con eso. Y asociado con esto está la pregunta acerca de, bueno, ¿por qué razón está justificada la ciencia natural? ¿Por qué razón las cosas que nosotros alegamos como parte del acervo de disciplinas científicas son cosas en las cuales debemos confiar epistemológicamente? ¿Qué es lo que hace que estas postulaciones o estos alegatos que hace la ciencia natural son cosas en las cuales nosotros estamos justificados? ¿O en qué medida estamos justificados? ¿En qué medida no estamos justificados? ¿No? Claro, muchos filósofos en el siglo XX vieron estas dos preguntas conectadas entre sí. O sea, esas mismas cuestiones acerca de lo que justifica el conocimiento científico nos permiten delimitar lo que es auténticamente ciencia de lo que no es, ¿no? De maneras distintas, como vamos a ver, pero hay muchos filósofos, como digo, veían una conexión entre las dos cosas, ¿no? Vamos a ver también qué razones han sido aducidas para rechazar la confianza que ponemos en la ciencia, ¿no? En particular vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la idea de revoluciones científicas en Kuhn, por ejemplo, y les plantearé también los motivos de prevención que hay que tener con eso. Y también vamos a hablar, ahora no sé cuánto tiempo vamos a tener para esto, pero en fin, la idea mía es que también estuvimos considerando las discusiones acerca del llamado realismo científico, ¿okay? Estas son las discusiones, si ustedes quieren, más recientes en filosofía de la ciencia, ¿no? Las discusiones del Kuhn, qué sé yo, y la revolución científica eran discusiones como los años 70 más o menos, pero 60, 70. No son las cosas que ustedes van a ver hoy día en los filósofos de la ciencia discutiendo, pero la idea es que lleguemos a eso y entendamos también cuáles son esas discusiones acerca de nuevamente el valor epistemológico de la ciencia, que tiene que ver con el realismo científico. Tenemos nuevamente 3 lecturas asociadas a esta unidad. En primer lugar, una selección de los 2 primeros capítulos de la obra de Popper, La lógica de la investigación científica. Este es un libro que salió publicado en alemán originalmente en 1934, ¿no? Ahora se hizo más conocido cuando fue traducido al inglés el 59. Nosotros vamos a ver los primeros 2 capítulos de esta obra, en donde se hace una presentación bastante precisa de
la postura de Popper general acerca del valor de la ciencia, que es un ejemplo muy paradigmático de un tipo de posición acerca de cómo se justifica la ciencia y cómo se delimita la ciencia de lo que no es ciencia. ¿Bien? Ahora, junto con eso, vamos a leer 2 capítulos del famoso libro de Kuhn, La estructura de las evoluciones científicas, que fue por un buen tiempo un contrapunto muy notorio respecto a la posición de Popper. O sea, la posición de Popper era una posición que era relativamente optimista acerca de la ciencia. En cambio, Kuhn parecía ser una posición que contrastaba con esta y que para mucha gente fue una razón para pensar que la ciencia realmente no está tan justificada como creemos que lo está. Y inciden en la ciencia más factores sociales, de estructuras de poder, ¿no? y cosas así. ¿Sí? Y por último, he seleccionado unos capítulos de los capítulos 12 a 14 de este manual de John Luz, Introducción Histórica a la Filosofía de la Ciencia, que complementa esto que vamos a estar viendo acá. O sea, les presentan esos capítulos una visión panorámica de las discusiones en el neopositivismo, Popper, Kuhn y algunas de las cosas que vienen después. Ok. Y unidad 3. Y aquí estaremos más o menos hacia el fin del semestre. Uy, perdón. No sé por qué se me fue para... que tiene que ver ahora con cuestiones de epistemología general. O sea, lo que estuvimos viendo en la primera unidad tiene que ver con la noción de verdad, después bajamos a la noción de ciencia y después consideramos de manera general cuestiones acerca del conocimiento y la justificación. Entonces, lo que vamos a estar viendo aquí son básicamente 2 cuestiones. Uno, que es conocimiento de manera completamente general. 2, qué es lo que es una justificación y qué características tiene la justificación. De por qué razón nosotros tenemos legitimidad para creer algo desde el punto de vista epistemológico. Ahora, no restringido a la ciencia, sino que de manera, como digo, completamente general. ¿Por qué razón yo estoy legitimado en creer que es de día, por ejemplo, ahora? ¿No? Y cuando ustedes consideran la naturaleza de esas cuestiones, nos encontramos con que hay 2 debates muy gruesos, muy importantes, en la manera en que se conciben la estructura de la justificación y correlativamente el conocimiento. En primer lugar, tienen ustedes el contraste entre concepciones de la justificación que por un lado se denominan fundacionalistas y por otro, la otra gran familia se denominan coherentistas. Así que una teoría coherentista de la verdad, bueno, usualmente están conectadas además entre sí, esa concepción coherentista de la verdad con esta concepción coherentista de la justificación. No es lo mismo, pero hay una conexión bastante estrecha. Entonces, para los fundacionalistas, la justificación tiene que depender, en último término, de constataciones inmediatas acerca de cómo son las cosas. Por eso es decir, tiene que haber cierto tipo de justificación que no sea la inferencia de una creencia a partir de otras creencias. Que es característico de las concepciones fundacionalistas que tenemos formas de justificación inmediata o no inferencial. Para el coherentista, en cambio, la justificación siempre y en todos los casos tiene un carácter inferencial. O sea que la única manera de justificar una creencia es porque podemos derivarla inferencialmente de otra creencia. ¿Bien? Y nuevamente está ligada a la red, ¿bien? Del sistema de proposiciones que se prestan apoyo mutuo. En cambio, en la concepción fundacionalista, lo que tenemos es que hay proposiciones que nosotros justificamos de manera inmediata y después hay cosas que se justifican a partir de ellas, mediante vínculos inferenciales, ¿no? Esa es una distinción gruesa y además muy antigua. O sea, uno encuentra formulaciones de este estilo en Aristóteles, por ejemplo. Ya está eso planteado, ¿no? Y ya en la antigüedad clásica se conocían esas distinciones. Ahora, sobre esta disputa tenemos una segunda gran disputa acerca de la naturaleza de la justificación y correlativamente del conocimiento,
¿Qué es la distinción entre las llamadas concepciones internalistas y externalistas de la justificación? Es decir, ¿cuál es la idea? Por una parte tenemos una tradición muy venerable que por lo menos uno puede rastrear a Descartes nuevamente, de acuerdo a la cual si uno está justificado en creer algo, o sea, si uno realmente tiene conocimiento de algo, uno tiene conocimiento de que tiene conocimiento. Por decirlo así. El conocimiento auténtico es un conocimiento que tiene tal carácter que el sujeto que lo posee debe saber reflexivamente que tiene conocimiento. O en otras palabras, el conocimiento auténtico debe ser reflexivamente transparente para el sujeto que lo posee. O sea que yo no podría saber, por ejemplo, que es de día sin saber que sé que es de día. ¿Okay? En cambio, la concepción llamada externalista es una concepción de acuerdo a la cual no es necesario que un sujeto sea completamente transparente a sí mismo para poder tener conocimiento o justificación. O sea que puede haber casos en donde un sujeto tenga una justificación para algo, aunque el hecho de que tiene una justificación no sea una cosa completamente transparente para el mismo sujeto. ¿Sí? Le colocaré ejemplos sobre esto, ya que hasta aquí vamos a estar como al fin del semestre, así que, en fin, ojalá tengamos como tiempo para discutirlo con calma, pero la experiencia me muestra que en general a esta altura estamos apuraditos, digamos, eso es lo que suele suceder. Ojalá que no, ojalá que, en fin, sea distinto. ¿Cuáles son las lecturas que tenemos asociadas a esta unidad? Bueno, tenemos 3 capítulos del libro de Paul Boghossian, El miedo al conocimiento, que es un libro espléndido por lo demás. En fin, les recomiendo que lo lean, si les interesan estas cosas así más generales, ¿no? Y un par de capítulos de la introducción a la epistemología contemporánea de Jonathan Dancy, que a todo esto es un buen libro en general, pero claro, no lo recomiendo como un texto de base, digamos, sino así, mira, no, léete Dancy, con eso voy a estar... No, desgraciadamente no es así, ¿no? Para esos 2 primeros capítulos de Dancy, lo que presentan es, uno, el problema séptico, cosa de la cual vamos a comenzar a hablar ahora mismo, todo esto, y 2, también ese libro de Jonathan Dancy, hay un capítulo que está destinado a las discusiones acerca de la naturaleza del conocimiento. O sea que, si queremos nosotros definir qué es lo que es conocimiento, hay un montón de problemas que surgen cuando uno se aboca a esa tarea, diciendo, bien, yo voy a definir el conocimiento como bla, 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 bla. ¿Bien? Entonces había una teoría acerca de cómo definir el conocimiento, que viene de Platón, ¿de acuerdo? O sea, y en el siglo XX se encontraron problemas para esa definición, y después los filósofos trataban de reparar la definición, y después encontraban más problemas. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que ustedes van a encontrar en el libro de Dancy. Y también voy a explicarla yo en las lecciones respectivas, ¿no? El libro de Boghossian es un libro que está destinado especialmente a tratar ciertas posiciones que desgraciadamente hoy día son bastante populares. O sea, no en ciencias naturales, debo decir, pero si ustedes fuesen del colegio de ciencias sociales sería así absolutamente obligatorio, porque hay muchas disciplinas en ciencias sociales, no todas naturalmente, pero unas cuantas, en humanidades también, en donde se adoptan posiciones que han sido llamadas constructivistas. ¿Bien? Entonces el constructivismo en cosas como psicología, qué sé yo, en algunas en sociología, tiene que ver con la idea de que de alguna manera la realidad la construimos nosotros, mediante nuestros actos cognitivos, nuestros actos de conocimiento. Y Boghossian es un libro que muy pacientemente explica los problemas que tiene esta concepción. Bueno, algo de esto ustedes vamos a verlo cuando vemos teorías de la verdad, por otra parte. Ya. Evaluaciones. Este curso es un curso que tiene 3 evaluaciones. Esto es algo que
no hay mucho margen, o mejor dicho, no hay ningún margen de modificarlo. Por supuesto, las fechas podemos modificarlas si hubiera algún problema en particular con alguna de ellas. En fin, eso es una cosa que se puede, naturalmente, si hay alguna dificultad más adelante, que qué sé yo, que nos colocan una semana de, qué sé yo, de, ¿cómo le llamaban? De pausa de ajuste, como pasó el semestre pasado o algo así. Bueno, obviamente que habrá que hacer modificaciones. Pero lo que no puede tener modificaciones, porque es algo común a todas las secciones del curso, es que son estas tres evaluaciones. Dos pruebas, que tiene cada uno un valor del 30%, y un examen final que tiene un 40% de la nota de presentación a examen. Había una mano arriba de Sí, Antonia. yo, Antonia, ¿has adelante, por favor. visto las evaluaciones? ¿Perdón? Porque esas dos fechas tenemos otra evaluación a las 6:30 de las 2. Ah, bueno, vamos a tener que verlo. También me interesa saber mucho, Antonia, si es mucha gente la que está con el tope, porque a veces son menos. Entonces, voy a esperar un tiempo a ver cuánta gente es la que está afectada por el tope, y ahí veremos qué se puede hacer. Una posibilidad es hacer un cambio general para todo el mundo. Otra es que veamos el caso particular en esos casos específicos. ¿Ok? Ya, gracias. A ver, voy a volver eh, a la presentación. Lo que el semestre pasado, dado la circunstancia en que estamos, las pruebas y también el examen tuvieron que tener el siguiente carácter. Eran pruebas que se tomaban por Canvas, y eran pruebas que se hacían con cuaderno abierto. Ahora, no hay ninguna, en fin, no veo que haya mucho margen para que uno vaya a cambiar esa modalidad. ¿Ok? Pero, claro, les hago la prevención porque uno podría confiarse en esto y decir, ah, bueno, si es con cuaderno abierto, entonces llego ahí, digamos, y ahí comienza a mirar. Y no, les recomiendo que no lo hagan, porque justamente son pruebas que están pensadas para que ustedes tengan que llegar con la materia comprendida, o sea, presuponen que ustedes entiendan la materia. Si ustedes llegan a la prueba y tratar de entender la cuestión y contestar, no va a dar buen resultado, ¿no? Eh, y bien, entonces les ruego que tengan eso presente, o sea que lo que se espera de ustedes es que no es simplemente que sean capaces de reproducir, por ejemplo, lo que estamos explicando, por supuesto tienen que entenderlo, sino que requieren de cierta maduración, y por eso es importante que le dediquen tiempo a esto. Quiero decir, no el atracón el día antes, sino que sea el fruto de un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo. Eh, una acotación también importante, eso está en el programa, o sea, recuerden ustedes que es importante que tengan el programa a la vista por la vía que ustedes estimen conveniente, si lo quieren lo imprimen, si tienen el PDF a la vista, como quieran. Va a haber una fecha recuperativa, una única fecha recuperativa, ¿okay? O sea que si tienen algún problema de tipo médico o lo que sea por la cual no pueden afrontar la prueba se va a rendir todas las recuperativas en esa única fecha, ¿no? Por supuesto con las prevenciones del caso, o sea que hagan el trámite ante la Secretaría del College presentando el certificado médico que a mí después me va a llevar de la Secretaría del College. Me dicen, mira, tal persona faltó por tales causas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero para que lo tengan presente, y esa fecha está especificada en el programa. La segunda cosa importante también sobre las evaluaciones es que, por supuesto, después de que ustedes reciban su evaluación, pueden solicitar, si es el caso, que se reconsidere la evaluación que están recibiendo. Si piensan que tuvieron un poco, en fin, puntaje demasiado bajo, me pueden pedir en fin, que se le suban. O tal vez alguien puede decir, no sé, que le dimos demasiado puntaje, entonces quiere que se le baje, ¿no? Cosa que no ha pasado, ¿no? Ustedes pueden pensar, me ha pasado, en algunos alumnos dicen, no, profesor, usted cometió un error. Yo no merecía este puntaje, yo merecía menos porque cometí un error. Y algunas veces yo estaba en desacuerdo con eso. No, tú estabas bien, no estabas equivocado, estabas bien. Pero ahora que me dice que estás equivocado, eso me indica que no entendiste, por tanto sí te voy a... No.
Bueno, en fin, ha pasado alguna vez una cosa de ese estilo. Pero, ¿cuáles van a, también, como son bastantes, entonces esto tiene que estar regulado? Antes de que le dé la palabra a la gente que me está pidiendo... ah, perdón, Nicolás Mesa pregunta si no hay exhibición. No, Nicolás, desgraciadamente no hay exhibición. Nuevamente, no es porque yo sea mala onda, ¿cachai? O sea, sí, puedo ser muy malo, pero no, no, amigo, sino que eh, son reglas comunes. Entonces, como, en fin, somos 4 secciones, es muy importante que el nivel de exigencia sea parejo en las 4 secciones. O sea, yo soy súper consciente de que ustedes están sometidos a ciertas presiones. Entonces, y todas las secciones pasa lo mismo. Por tanto, los tipos de evaluaciones son todas las mismas en todas las secciones. ¿Okay? Por tanto, todas las secciones tienen un examen, ni una sección tiene exhibición. Nosotros no podemos tener exhibiciones. ¿Okay? Ahora, volviendo al tema de las correcciones cuando sea el caso. Del momento en que ustedes reciben la corrección de su evaluación, ustedes tienen un plazo de 10 días para solicitar una recorrección, para lo cual ustedes me envían un correo electrónico, puede ser vía Canvas o puede ser directamente al correo electrónico mío, como ustedes prefieran, en donde me expliquen por qué razón creen que requieren una nota mayor, ¿no? Usualmente cuando esto es así, uno les pide más la copia de la pregunta para saber cuál fue la pregunta, pero en este caso, como en Canvas el asunto queda registrado, no, eso no es necesario. Y con la indicación de la explicación de por qué creen que debe hacerse esa corrección, haciendo mención a la pauta de corrección, que van a tenerla, ¿no? De la prueba. ¿Okay? Esa va a ser la regla general que vamos a estar siguiendo en adelante. Y tengo el correo por chat. Dijo, está en el programa. Sebastián Darpch. Está en el programa el correo. Pero en todo caso, no hay problema en que también se lo anote por aquí. Ya. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 3 pruebas y tenemos 3 unidades. Cada unidad tiene su control de lectura. Entonces, claro, cada una de las 3 pruebas, las evaluaciones, las 2 pruebas y el examen, van a incluir las lecturas respectivas. Por tanto, por decir, el 10 de septiembre, que es la primera prueba, ustedes tienen que, se les va a controlar junto con lo que hayamos explicado en clase, en las lecciones, también las lecturas respectivas. ¿Ok? Bien, bueno, no les había hecho ninguna indicación, pero por supuesto preguntas las pueden hacer ustedes con la función de mano arriba o pueden escribirme en el chat y las formulan oralmente para que todos escuchen las preguntas respectivas. Bien, yo tenía otras cuestiones que comenzar a explicarles hoy día, pero estamos ya cerca de la hora y no vamos a alcanzar a plantearlo. Pero voy a dejar esto introducido y lo seguiremos viendo el próximo jueves en la siguiente lección. A ver, hay una pregunta de Javier Pastene. ¿Las pruebas chocan con las de álgebra lineal? Mira, no sé quién, Antonia me parece que me había planteado de que ahí le estaban topando las 2 fechas exactamente. Yo no tengo problema en que podamos ver otra fecha, pero quiero aclararme cuántos son los que tienen el tope, ¿de acuerdo? Porque si es una cosa solamente de unos pocos, podemos ver otra forma de resolverlo. ¿Okay? Entonces voy a esperar un tiempo. Están haciendo aquí. Vamos a esperar un tiempo quiero decir, no sé, una semana, para aclararme exactamente de cuántos son los alumnos que tienen el tope con álgebra lineal, y visto eso podemos ver la posibilidad de hacer una variación en la fecha de las 2 pruebas. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Pregunta de Ignacio Cuevas. ¿Las lecturas son para cada prueba o clase a clase? Son para cada prueba, ¿de acuerdo? María Paz Ugarte, exámenes de probatorio, no, es 40%.
acuerdo? O sea, depende cómo sea. Perdón, quiero yo ahora, voy a dejar de compartir pantalla, presentarles al ayudante del curso, Catherine González. Y Catherine, adelante por favor, preséntate y para que te conozca el resto del curso. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, me aprovecho de presentar. Hola a todos y todas. Hola, profe. Mi nombre es Catherine y estoy en cuarto año de college haciendo el major en psicología. Hice el ramo hace un par de semestres y la verdad es que me gustó mucho, así que estoy súper contenta de ahora ser parte del equipo y de trabajar con el profe y ser ayudante de ustedes. Y bueno, espero que también ustedes lo puedan aprovechar harto. Sé que estamos viviendo un contexto todo súper difícil y creo que todos seguimos adaptándonos un poquito a las clases online y a esta nueva modalidad. Así que espero que podamos todos juntos sacar el curso de la mejor manera posible y sepan que cualquier cosa o problema que tengan pueden contar conmigo. Muchas gracias, Catherine. Sería bueno que les enviaras también por chat tu correo electrónico a Ya, todos, se los dejo al de tiro. manera que lo tenga, porque claro, yo en el momento que hice el programa no tenía claro el tema de la ayudantía, entonces por eso no pude agregar tus datos en el programa del curso de manera que quede disponible para todos. Ya, entonces, como estamos a la hora, voy a cerrar esta explicación dejando esto planteado simplemente. ¿Okay? O sea, simplemente planteado el problema. Problema escéptico. Escéptico se dice de quien pone en duda o en cuestión el conocimiento que alegamos tener sobre algo. Un escéptico puede ser un escéptico, por decirlo así, respecto de un área específica, o puede darse el caso de un escéptico global, por decirlo así, un escéptico que pone en cuestión toda forma de conocimiento. Uno entonces, por ejemplo, puede ser escéptico, qué sé yo, respecto de las alegaciones éticas. Uno puede ser escéptico respecto de los juicios estéticos de belleza, pero no de otras cosas. O uno puede ser un escéptico, como digo, global, que tiene una actitud en que pone en cuestión todo tipo de alegatos de conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Descartes en las meditaciones metafísicas? Que Descartes presenta una línea de argumentación que más no era nueva, o sea, son líneas de argumentación que se conocían desde la antigüedad clásica. Pero la antigüedad clásica nadie las había pescado con el nivel de seriedad con que la pesca lo considera Descartes. Entonces, es así como que para Descartes este es un problema filosófico central, ¿no? No solamente un problema filosófico central. Descartes, tal como plantea las cosas, es el primer problema que tiene que enfrentar cualquier forma de filosofía. O sea, es un problema que tenemos que tratar de resolver y que si no lo hacemos, entonces no podemos hacer nada, ¿de acuerdo? Y es el siguiente. ¿Cómo podemos nosotros justificar el conocimiento que alegamos poseer acerca de un mundo exterior, independiente de nosotros? Si ustedes le preguntan a cualquier persona acerca de qué es lo que estima que está más justificado, seguramente lo que les va a decir es que lo que estima más justificado es lo que nos muestran los sentidos. ¿Recuerdo? Algo así como, mira, si yo toco algo, lo veo con mis ojos, entonces ahí naturalmente tengo una evidencia mucho más fuerte de que lo que estoy viendo, tocando, escuchando existe. Más que, no sé, si alguien me lo dice, por ejemplo, o algo así. Bueno, la crítica que plantea Descartes es una crítica precisamente a la confiabilidad de la evidencia que nosotros adquirimos a partir de los sentidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Descartes que la evidencia que nosotros hemos recabado a partir de los sentidos nos ha engañado en muchas ocasiones en el pasado. Ha habido muchos casos en donde a mí me ha parecido ver algo, pero no era tal cosa. O yo he tenido una apariencia como si las cosas fuesen de cierta manera y en realidad no eran así.
Entonces, claro, si los sentidos en algún momento nos han ofrecido una apariencia engañosa, entonces, ¿cómo sabemos que ahora nos están ofreciendo una apariencia engañosa? 2. Muchas veces ustedes, estimados alumnos, habrán tenido sueños que han sido muy vívidos, en donde están, no sé, pues ahí aparece un monstruo y qué sé yo, y los comienza a perseguir. Y ustedes se despiertan así. Afortunadamente, no era más que un sueño. ¿Okay? Entonces, hay circunstancias en donde ustedes tienen experiencias en el sueño que no son capaces de distinguirlas respecto de la experiencia de la vigilia. Le pregunto de casi, bueno, ¿y cómo no saben ahora si están soñando? Si esto es una gran pesadilla en que tienen aquí y tendrán ustedes que estudiar todo esto y tendrán pruebas y los vamos a evaluar y etcétera, etcétera. Y después se despierten, verdad que estoy en vacaciones y que esto era falso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo distinguimos el sueño de la vigilia? A lo mejor todo esto que estamos viendo es puramente un sueño que estamos viviendo. Y por último, a lo mejor nos engaña un genio maligno, una entidad extremadamente poderosa que genera en nosotros ilusiones que son semejantes a las que tenemos cuando tenemos una experiencia consciente. Bien, entonces si es así, realmente no podemos confiar en la evidencia de los sentidos. Ahora, pregúntate, el grueso, la gran mayoría de las cosas que nosotros estimamos justificadas son cosas que nosotros hemos, por decirlo así, aprendido porque los hemos observado sensorialmente, o hay otras personas que lo han observado sensorialmente que nos han dicho que lo han observado sensorialmente. Por tanto, si eso nos sirve, diantres, nos quedamos con muy poco. A ver, alguien me coloca aquí, Gonzalo La Huerta es un terraplanista. Bueno, el terraplanista es una forma de escepticismo, pero local, muy fuerte, efectivamente. Pero esto es nivel cósmico, digamos, ¿no? O sea, eso que hace el terraplanista diciendo, a lo mejor la foto de la NASA fue una multiplíquelo, por eso así, esa hipótesis conspirativa lo llevamos al nivel, pero como digo, cósmico a todo, ¿no? Y Descartes dice, bueno, si queremos hacer filosofía y ciencia racionalmente, tenemos que partir de la suposición de que en realidad a lo mejor todo esto es una gran conspiración de un genio maligno. ¿Bien? Nicolás Kritek, ¿qué es vigilia? Vigilia es cuando estamos despiertos. O sea, estado de vigilia es estado de estar despierto, consciente. ¿Bien? Vamos a quedar aquí y seguiremos viendo estos temas la próxima lección, que es el día jueves. Recuerden ustedes que vamos a... yo dejo las cosas que al mismo tiempo las subo en YouTube, así que quedan también disponibles ahí, junto con quedar disponible en Canvas, en la nube de Zoom. Así que eso sería, estimados alumnos, ha sido un gusto, nos vemos